Yo creo que eso habla también de una actitud poco patriota de parte del expresidente Boric. Porque cuando un presidente de otro sector político asume, él no asume solo por una figura personal. La izquierda es peor que una bomba atómica, porque la bomba atómica destruye y tú lo ves. En cambio acá te destruyen y hay cosas que incluso no ves que también las destruyeron. Este tema de tirar señales al mercado de que existe una posibilidad de que van a eliminar el MEPCO y con la altanería que lo plantea ayer el ministro. Fíjese que hablábamos el bloque anterior, el tema del carabinero cobardemente asesinado, un tema muy doloroso. Y ahora quiero entroncar con otro tema, un tema de amarre le vamos a llamar, en los famosos decretos. Estos famosos decretos que el expresidente Boric, antes de irse, dejó ingresados a última hora, casi cuando me voy, oye, tráeme la peineta, digamos. 24 horas antes. Claro, horitas antes. Y ha surgido una suerte de polémica, llamémosla así, porque el gobierno actual del presidente Kast ha retirado más de 40 decretos en materia medioambiental, hay otro en el sector energético, entiendo que se vienen otros retiros más, hay uno que se retiró y se volvió a reingresar, que fue la famosa ranita de Darwin. Entonces, algunos pusieron el grito en el cielo ahí, no, ¿cómo hace esto? Mire, está retirando decretos. Y se le olvida que esto anteriormente ya se había hecho. Pensemos que cuando llega el presidente Boric, retiró decretos, retiró reglamentos, incluso retiró casi 140 querellas que se habían formulado por ley de seguridad que no del son Estado, decretos. que no son decretos, y él las retiró precisamente contra los delincuentes que quemaban Chile, y él llegó y la retiró porque era una promesa de campaña. Entonces, Mauricio, parto contigo. Aquí hay un tema que, no sé, en el fondo ellos predican lo que no hicieron y es una herramienta jurídicamente válida, pero políticamente tiene todo el sentido del mundo que tú quieras estudiar algo antes de seguir adelante con eso, más aún cuando quieres reactivar la economía, en fin. Así es, mira, lo primero de los amarres, que ha sido un tema muy, muy importante, yo creo que se tomó todo el verano. Eso fueron una de las causas también de por qué el traspaso de mando y el cambio de mando como tal no fue un acto tan republicano, por lo menos en la previa, como estábamos acostumbrados en nuestro país. Y yo creo que eso habla también de una actitud poco patriota de parte del expresidente Boric. Porque cuando un presidente de otro sector político asume, él no asume solo por una figura personal, sino que asume con determinados proyectos, con determinadas ideas, y que también quiere que trabajen con él determinadas personas que comparten dichas ideas y comparten ese estilo, en este caso, distinto de hacer la política. Sí, claro. Y es por eso mismo que se formó la oficina del presidente electo, donde distintos profesionales se integraron para estudiar todo lo que había sido el gobierno de Boric, para ver cómo implementar las nuevas propuestas que trae el gobierno del presidente José Antonio Kast, y por supuesto también corregir las cosas malas que se habían hecho anteriormente. Entonces, cuando un presidente nuevo llega, yo creo que está dentro de todas sus facultades poder hacer esto, pero en el sentido más político. Tú muy bien decías, José Ignacio, acá hay temas que se dejaron amarrados y que están afectando directamente la inversión, el crecimiento, el empleo. Cuando el presidente Kast llega al gobierno, dice que su prioridad va a ser la seguridad. Es verdad, pero seguridad no solo en cuanto al combate al crimen organizado, a la delincuencia o a la inmigración ilegal, por ejemplo, sino una seguridad de carácter mucho más integral. Y esa seguridad integral abarca también la capacidad de las personas para poder emprender, para estudiar tranquila y libremente. Las seguridades. Las seguridades en general. Prueba de eso también es la reunión del primer comité político que se hizo en La Moneda, donde muchos se preguntaban, oye, ¿qué hace el ministro de Energía? ¿Qué hace el ministro de Medio Ambiente? ¿Por qué están todos los partidos oficialistas? Claro, se le olvidó que las tarifas a la luz, el condorito fue de ellos, pero bueno. Precisamente es por eso, porque la seguridad se ve de manera integral y se tienen que abarcar el plan de reconstrucción, donde todas las áreas del gobierno, todos los ministerios, todas las carteras tienen algo importante que decir. Acá las cosas no se tienen que ver de manera autónoma, de manera independiente, sino que el daño que hizo el pasado gobierno del presidente Boric, del Frente Amplio y el Partido Comunista es de tal magnitud que ni siquiera tenemos todos los antecedentes para poder ver realmente la magnitud de lo que ya sabemos. Claro. Y en segundo lugar, que hay muchas cosas que modificar. Entonces yo creo que el presidente Kast tuvo una actitud correcta en cuanto a lo que se está haciendo. Todas las cosas se pueden estudiar, todas se pueden evaluar, pero lo que sí está claro es que hay muchas cosas que hay que empezar a darle impulso y hay que empezar a reactivar la seguridad en un sentido integral. Me gusta reiterar eso. Marcelo, hay un tema, porque esto es como una especie de chiste que algunos cuentan, porque la izquierda es peor que una bomba atómica, porque la bomba atómica destruye y tú lo ves. En cambio acá te destruyen y hay cosas que incluso no ves que también las destruyeron. Entonces, pareciera que el tema es mucho más grave de lo que parece.
parece, ministerio que tú tomes, acá decíamos como la aloe vera, el gobierno de Boric, porque tú donde investigas encuentras algo nuevo. Es una propiedad nueva, claro. Claro, entonces acá hay un tema y jurídicamente tú como el buen y gran abogado que eres, ahí quiero que lo entronquemos por el lado más jurídico, porque el gobierno tiene esta facultad, o sea, todos los gobiernos lo han hecho, todos, si uno mira para atrás, todos los gobiernos revisan al menos los últimos meses de las decisiones del gobierno anterior, precisamente para engarzar con las nuevas medidas. Pero a ver, acá hubo un tema que ahí Chijón saltaba crítico y yo también, el tema de las querellas. Ellos retiraron querellas y ahí no dijeron nada, ni siquiera el socialismo democrático. No, ahí están calladitos, claro. A ver, desde el punto de vista de lo constitucional y lo legal, claramente el gobierno tiene facultad de hacer esto. Pero aquí voy a citar a nuestro ex conductor, querido amigo Eugenio Figueroa, que siempre nos enseñó una máxima. Nunca es como es, siempre es como parece. Sí, tal cual. Y acá el problema, ser y parecer. Acá el problema no solamente tiene que ver con lo mal, regular o débil del accionar del gobierno del presidente Boric, sino que también tiene que ver con que las nuevas autoridades tienen que ser ponderadas y prudentes en cómo comunican las cosas. Así como Pedro Aguirre Cerda hablaba que gobernar es educar, sí. Y en el siglo XXI gobernar es comunicar. Y acá se está comunicando mal, hay que decirlo. Yo, de hecho, le planteé, o sea, han habido, digamos, comunicaciones de estas medidas que no han sido suficientemente bien desarrolladas. ¿Tú dices por el ministro de Hacienda puntualmente o en general? En general, y vamos a caer en el caso del ministro de Hacienda. Bien. Primero, el Ministerio de Medio Ambiente. Sí. Cuando hace este retiro, lo hace correctamente, hace lo correcto. Pero da la sensación, escuchaba una tiktokera argentina, chilena en Argentina, Mira, que se quejaba de cómo este gobierno en una semana ya había destruido el sistema medioambiental chileno. Bueno, amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta, no. Pero la verdad de las cosas es que cuando tú no comunicas integralmente lo que estás haciendo, sí, hay un tema. Ocurren estas cosas. Se habla mucho del copamiento comunicacional, esto es una cosa que ha tratado de implementar la izquierda, pues efectivamente yo creo que el gobierno en eso también ha cometido un segundo error, está disparando para todos lados y probablemente, digamos, eso da cuenta más de ansiedad que cualquier otra cosa. Pero, y vuelvo al punto, digamos, esta medida debió haberse comunicado de una manera distinta. Yo tengo súper claras cuáles fueron las intenciones de la subsecretaria. Sí, claro. Hablé con el subsecretario es una persona brillante, que está bien orientado en lo que está haciendo. Sí. Pero estas cosas a nivel de gobierno hay que comunicarlas bien. Bien, en todo caso, el tema de la ranita Darwin, porque de alguna forma permite retomar la ruta explicando hacia dónde va, digamos. Sí. Pero eso se está extrapolando a otras áreas. Y ahí es donde tú me tocabas el tema del ministro Quirós. Yo estoy muy preocupado por esta locuacidad del ministro Quirós. Redoble tambores. Las preocupaciones de Marcelo son graves muchas veces. Sí, en este caso yo esperaría y quisiera no tenerla. Pero, por ejemplo, este tema de tirar señales al mercado de que existe una posibilidad de que van a eliminar el MEPCO, sin tener el proyecto listo, sin tener ninguna cosa, tirándolo como un globo sonda. Y con la altanería que lo plantea ayer el ministro, porque la verdad es que lo dijo en forma sumamente... No, es que yo no vengo a ser simpático ni vengo a ganarme un concurso popular. Ya, pero tampoco se trata que sea... Señor ministro, no, con cariño, usted es un funcionario que depende del presidente de la República, a quien le debe cuidar la pega es al presidente de la República, porque usted es un representante de él. Y más importante, me importan 3 hectáreas de lo que usted quiera, si usted es simpático o pesado, pero no puede provocar una conmoción en el mercado como lo que está haciendo con los anuncios que está haciendo. Entonces hay que tener cuidado con esto, hay que tener cuidado con las señales, porque empieza a generarse una sensación. Yo conozco mucha gente que quedó hoy día en la mañana me comentaban muy asustados, que no sabían si es que efectivamente la benzina iba a subir. A ver, mis hijos estaban muy asustados si la benzina iba a subir 300 o 400 pesos. No porque ellos consuman benzina, sino que porque tienen claro de que esta cuestión incide en la inflación. Entonces las medidas que se adopten, gobernar hoy día es comunicar. Chijón, en esa línea, gobernar es comunicar. ¿Ha habido una mala quizás presentación? Hoy día esto es parte ya de la política mundial en realidad. Hoy día con el auge no solamente de los medios de comunicación virtuales, sino también de las redes sociales y la posibilidad de que todo ser humano hoy día tiene de interactuar de una forma en que hace 50 años atrás era imposible. Era imposible, muy impensado. Efectivamente, lo que hoy día, o tradicionalmente más bien dicho, hemos llamado opinión pública, es mucho más fluida, es mucho más voluble y está sujeta a elementos que desde cualquier agencia o organismo gubernamental se transforma en algo incontrolable.
¿ya? Entonces, para que tengamos una perspectiva histórica, durante muchas décadas los gobiernos, incluso antes de que fueran gobiernos democráticos, buscaban controlar la agenda y fueron muchas veces también muy exitosos con eso. Hoy día ese éxito está claramente cuestionado. Por esta capacidad que tenemos todos, sí, claro, todos de interactuar y lanzar una noticia. Tenemos más acceso a la información. Y tenemos más acceso a difundir información. Eso, difundir a fuentes. Claro, no, más acceso, por supuesto, pero ese acceso está condicionado, o más bien dicho, se origina en la posibilidad de que muchos otros tienen posibilidad de mandar información. Dicho esto, claro, entonces, gobernar es comunicar hoy día, sí, pero también la comunicación se tiene que sustentar en hechos, ¿ya? Porque la realidad sigue mandando, ¿ya? Claro. Yo puedo, como fue un leitmotiv del gobierno anterior, yo puedo ser muy performático, me puede interesar mucho. Mira, yo estoy aquí firmando este decreto que protege la ecología, este otro que protege los no los vamos a dejar solos. No los vamos a dejar solos. Los perseguiríamos como perros. Puedo decir muchas cosas, pero si me estoy demorando más de un año en ingresar el proyecto, el decreto, a toma de razón en Contraloría, es la realidad. Y es porque lo dejaste solo y porque lo dejé abandonado. Entonces, desde ese punto de vista, gobernar es comunicar, sí, pero lo que hay que comunicar es la realidad. Claro. Hay un tema ahí de comunicación, Mauricio, que es clave. O sea, sí, aquí Marcelo y Chijol lo han expuesto muy, muy claramente. O sea, gobernar implica, o sea, lo que no se comunica no existe. Se decía antes, me acuerdo yo, cuando yo empecé a meterme en temas políticos, me repetían siempre: lo que no se comunica no existe. Sí, perdón que te interrumpa, pero no puedes comunicar lo que no existe. Es que ahí quería llegar. Me quitó la palabra de la boca nuestro señor Miyagi, porque al final tú no puedes tampoco inventar cosas, porque eso es mentir. Eso es mentira. Entonces, si tú presentas mal algo, en el fondo, palabras más, palabras menos, estás mintiendo. Pero acá lo que importa es que acá el gobierno anterior no avanzó en todas las cosas que prometió, que el legado fue bastante paupérrimo, ya lo hemos analizado. Pero acá el desafío también del gobierno actual es comunicar bien lo que está haciendo para que la ciudadanía entienda que en esas áreas se está avanzando en la línea que prometieron avanzar, en fin. Mira, yo no me voy a referir a ningún ministro en particular, ni del pasado ni del actual gobierno. Y yo no comparto tampoco la tesis en cuanto a que los ministros, los subsecretarios, los directores nacionales de servicio, por ejemplo, deben ser solo autoridades políticas, pero sí creo que es muy importante que las personas que vienen del mundo empresarial o del mundo más académico, que no han tenido una historia en la política, sepan que están haciendo política día a día.